Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en línea directa con 2 de los 5 candidatos que buscan presidir la CONAIE y que la elección se dará precisamente este domingo. Se trata de la doctora María Vicenta Andrade y del señor Marco Guatemal. A los dos les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, les saluda Freddy Paredes. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Señor Guatemal, ¿nos escucha? Muy buenas noches, estimados. Un saludo cordial a quienes están en la audición de Radio FM Mundo. Saludos cordiales de la región Sierra Norte del Ecuador. Muchas gracias por su tiempo. Queremos brevemente presentarlos. La doctora María Vicenta Andrade es oriunda de la provincia de Loja y es candidata a la presidencia de la CONAIE. Empecemos con usted, doctora Andrade. ¿Cuáles son los retos y desafíos que usted ve en el movimiento indígena y que le corresponderá a usted si obtiene el favor popular el domingo que viene? Bueno, en primer lugar, estoy de candidata propuesta por mi organización del pueblo Quichua Saraguro de la provincia de Loja, en el contexto de un mandato que se resolvió en el Congreso anterior de la CONAIE, en donde claramente dice que una mujer debe ser la presidenta de la CONAIE en este próximo Congreso. Es decir, este mandato debe ser cumplido como el valor de la palabra y como en ese sentido decir que ya contamos con este documento, porque muchas organizaciones han emitido o han puesto condiciones en decir que no existe este documento para limitar la participación de las mujeres. En ese sentido, pues los retos de las mujeres no solo es de hoy. Históricamente las mujeres hemos estado en todo el proceso de lucha histórica, poniendo nuestros cuerpos en primera línea en todos los procesos de resistencia. Soy fundadora de la CONAIE desde mediados de los 80. He trabajado como dirigente, líder joven, catequista en la época de Monseñor Leonidas Proaños, a mediados de los 80. Luego, en 1988-1990, fui dirigente nacional de la mujer indígena de la CONAIE. Desde aquel entonces, jamás me he desvinculado del movimiento indígena. Siempre he sido orgánica, consecuente y coherente con las luchas sociales, con los procesos de resistencia. En ese sentido, pues, estoy aquí asumiendo enormes retos en el contexto social, político y económico que enfrenta el pueblo ecuatoriano. La agenda del movimiento indígena, pues, incluyen la defensa de la tierra y del territorio, temas como la educación intercultural bilingüe para conseguir la autonomía financiera, económica y administrativa, temas como los derechos colectivos, la autonomía, el autogobierno, y sobre todo la administración de justicia indígena, la agenda agraria, sobre todo para los pueblos indígenas en este momento, pues estamos produciendo a pesar de la pandemia en nuestras chacras, en nuestros campos. Los pequeños y medianos productores somos los que abastecemos con la alimentación al país. En este momento el 70% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos proceden de las familias pequeñas, agricultoras, campesinos, indígenas, es decir, en total también abandono del Estado. Eso implica que necesitamos créditos, riego, acceso equitativo de la tierra, el control de los precios. No podemos competir en el mercado, ya que en este momento, por ejemplo, un quintal de papas estamos vendiendo a $3, es decir, hay una total inequidad. Por otro lado, también el tema de la pandemia. Históricamente ha existido exclusión del acceso a los servicios de la salud en nuestras comunidades. Doctora Andrade. Se ha profundizado esta crisis en la pandemia con el COVID. En total abandono del Estado estamos enfrentando el COVID con nuestra sabiduría y las plantas medicinales que tenemos en nuestros territorios. Doctora Andrade, permítame. De la tierra y el territorio en contra de la minería son temas prioritarios que deben ser abordados en el Congreso de la CONAIE, y de allí pues saldrá también mandatos y resoluciones para que la nueva dirigencia pueda implementarlo.
Vamos a desglosar luego los temas en cuanto nos permita el tiempo, por supuesto. Señor Guatemal, Marco Guatemal viene de San Pablo del Lago, de la provincia de Imbabura, pero con lo que dice su compañera María Vicenta Andrade, su candidatura no tendría lugar tomando en cuenta la resolución del 6º Congreso de la CONAIE, que resolvió que quien presida en el próximo periodo, es decir, sea una mujer. Bienvenido nuevamente. Bienvenido a todos quienes nos están escuchando en este prestigioso medio de comunicación. Compañera María Andrade, muy buenas noches. Un saludo cordial desde región Sierra Norte del Ecuador. Para todos quienes hemos vivido en el movimiento indígena, de alguna manera, sirviendo al pueblo, poniendo nuestra contingencia en el caminar, todos sabemos que la autoridad máxima de un congreso es el Congreso en pleno. Yo estuve en el congreso que se realizó en Zamora. Yo he estado en la mayoría de los congresos, tanto de la CONAIE, del Ecuarunari, de Pachacuti. Y en el congreso que se dio en Zamora, efectivamente se dijo que debería ser una hermana, compañera, mujer, que nazca de un proceso, que esté junto al pueblo, que haya demostrado proceso de lucha. Y en ese sentido, nunca vamos a estar en contra de una mujer. Pero también decir que el Congreso es la máxima autoridad, que en el mandato que nació del Congreso debe estar la resolución. Ya veremos si es que ese documento sacan desde la CONAIE, desde la resolución de aquel momento del Congreso, de hace 4 años atrás. Por lo tanto, yo más bien diría de que no es que no hay cabida. Reitero, cuando hemos sido dirigentes desde las bases, conocemos cómo se desarrolla. No impone nadie, sino tenemos que ser respetuosos al Congreso en pleno, a la Asamblea en pleno. Ahí dice los estatutos claramente que hay los niveles de autoridad. Ellos son quienes toman el destino en base a la resolución colectiva de lo que se decidirá, en este caso, el destino de si es hombre o mujer a la presidencia de la CONAIE. Por lo tanto, nos mantenemos con la misma dignidad de siempre, sin reprochar a una hermana, una compañera, sino decir que quienes hayamos hecho proceso en el caminar, no hayamos estado junto a gobiernos de turno, quizás de funcionarios, nosotros hemos estado en las calles, en las luchas diarias junto al pueblo y demostrando que sí es posible construir un país plurinacional, multiétnico, para lograr esa desigualdad, esa dignidad que requiere el movimiento indígena en el país. Por lo tanto, muy respetuosos, sabremos acudir desde la región Sierra Norte, porque Marco Guatemal no nace de un solo pueblo. Marco Guatemal nace desde la comunidad en base a la resolución colectiva, desde la organización UNCISPAL, organización que aglutina en la cuenca del lago de San Pablo del Lago, desde los 4 pueblos de la región Sierra Norte del Ecuador, que están los Cayambis, Otavalos, Natahuelas, Caranquis, en una asamblea donde también participó una compañera reconocida, doctora Rocío Cachimuel, pero gracias al respaldo del pueblo, de las comunidades, de las autoridades, Marcos salió electo de ese escogitamiento interno que se realizó en aquel momento. Por lo tanto, venimos de una decisión colectiva. Una decisión colectiva nadie puede limitar y nadie puede poner un alto, sino más bien es el Congreso en pleno quien tendrá la decisión final. De acuerdo, señor Guatemal. Vamos con usted, doctora María Vicenta Andrade. El gobierno ha hecho un llamado, ha reiterado precisamente hoy el gobierno un llamado a las organizaciones políticas indígenas. Le está convocando a Pachacuti a dialogar sobre temas fundamentales, sobre el tema de la vacunación, sobre el tema del precio de los combustibles y estas franjas que establecen mes a mes el precio de los combustibles, el tema de la minería, por supuesto. ¿Cuál es su punto de vista respecto del tema? Usted, si se convierte en la presidenta de la CONAIE, ¿estará dispuesta a conversar con el gobierno, a buscar acuerdos, a entenderse con el gobierno,
señora Andrade? Bueno, yo creo que para todos los pueblos indígenas, para las comunas, para las comunidades y para el pueblo ecuatoriano está claro, pues, este gobierno a quienes representa, a qué intereses representa. Por eso es que los pueblos y nacionalidades indígenas estamos claros que no nos representará y no nos representa. ¿Por qué? Porque ya en la práctica está demostrando en implementar políticas neoliberales, es decir, ha planteado continuar con los proyectos mineros, ha planteado disminuir la inversión pública en áreas sociales de la salud, de la educación y otras áreas estratégicas. Está planteando también la subasta de la privatización de las empresas públicas, en este caso de las refinerías, de las carreteras, de las telefónicas, de las hidroeléctricas, de los puertos. Es decir, quiere entregar a las empresas aduciendo que manejarán de manera eficiente. En ese sentido, pues nosotros como CONAIE defenderemos hasta las últimas consecuencias el patrimonio que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Pero dentro la pregunta diálogo, es un poco pues, el diálogo, estará ¿no? en la cancha del gobierno, no depende de nosotros. La CONAIE siempre ha venido dialogando, ha venido en primer lugar presentando propuestas a todos los gobiernos. Sin embargo, los gobiernos se han hecho los oídos sordos y nunca han dado respuestas. La CONAIE ha dialogado también con algunos gobiernos, jamás han dado respuestas. En ese sentido, pues históricamente la CONAIE, como última alternativa, nos queda las calles, las luchas y las resistencias. Y en ese proceso hemos venido históricamente, desde los espacios territoriales, desde los espacios provinciales, regionales y nacionales. Pero siempre las movilizaciones han sido resueltas en asambleas, en congresos, como mandatorios colectivamente, y así hemos salido a las calles. Pero para defender se sentaría los derechos a la de los mesa, pueblos indígenas y de la población ecuatoriana. pero ¿se sentaría a la mesa de diálogo con el gobierno o no, doctora Andrade? Eso no depende de la dirigencia, eso depende también del análisis que hagamos ahora en el Congreso. En el Congreso que vamos a efectuar este fin de semana, no solo es para elegir la directiva, ahí vamos a debatir temáticas de crisis económica, de crisis de la pandemia, el tema agrario, el tema de la salud, el tema de la educación bilingüe y otras temáticas coyunturales y estructurales que nos está afectando en la vida, en nuestras comunidades, en nuestros territorios y a la población ecuatoriana empobrecida. En ese sentido, pues será el Congreso que saque una resolución frente a la posición del gobierno nacional. En el caso de Pachacuti, pues es un instrumento político más de lucha para generar cambios políticos, sociales, económicos, a través de la fiscalización y de la legislación, que es el rol del bloque Pachacuti. En ese sentido, pues la CONAIE estará obviamente dando seguimiento, exigiendo la rendición de cuentas a todas nuestras autoridades del movimiento Pachacuti. Yo creo que no solamente esta rendición de cuentas debe ser a nuestro bloque, sino debe haber una cultura de rendición de cuentas para que haya transparencia y por fin se erradique la corrupción, digamos, a todas las autoridades de elección popular. En ese sentido, ese es el planteamiento. Y obviamente también en la rendición de cuentas no depende solamente del movimiento indígena, porque el movimiento Pachacuti es la expresión de la unidad en la diversidad que aglutina a otros sectores sociales, a los trabajadores. Vamos ahora con el señor, a los estudiantes. Vamos ahora con el señor Marco Guatemala a ver qué criterio tiene respecto de esta convocatoria que ha hecho el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En efecto, no es necesariamente con la CONAIE el diálogo, sino con las organizaciones políticas del movimiento indígena, entre los que se cuenta Pachacuti. No obstante, siempre va a ser importante saber qué piensa el nuevo presidente de la CONAIE, que puede ser también usted, señor Guatemala, si así lo decide este 7º Congreso. No le escuchamos, señor Guatemala, tal vez olvidó oprimir el audio de su computador. Decía, estamos seguros de que vamos a tener el respaldo
de la mayoría de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, de nuestras autoridades que participarán con altura, con firmeza y con decisión desde los territorios en el Congreso de nuestra gloriosa CONAIE. Respecto a este particular, realmente nosotros desde la organización, yo debería decir que no estamos en momentos de sentarnos al diálogo, no todavía, porque primero tenemos que estructurar. Nuestra organización necesita reorganizar esa unidad que hace falta. No podemos, antes de que nosotros busquemos la unidad de la estructura organizativa, sentarnos a dialogar. Esto sería un pecado, porque estaríamos cayendo en ciertos errores, en ciertas intenciones de este gobierno de derecha que nos quiera hacer caer a nuestras organizaciones en la que vamos a representar nosotros como dirigentes. Por lo tanto, es importante, sí, debatir a nivel interno de nuestra organización la posibilidad de que tenemos que trabajar una demanda que nazca desde las realidades de los pueblos, una demanda que nazca desde la vivencia mismo de los pueblos y nacionalidades. Una vez que logremos tener nuestro documento, plantearemos al gobierno para que conozca de la demanda del pueblo y ahí, con los papeles en la mano, con las necesidades que nazcan desde los territorios y los pueblos y nacionalidades, nos sentaremos, si es que es el caso, si es que así lo deciden nuestras organizaciones, a un diálogo, y ese diálogo que sea público, sin acuerdos bajo la mesa, sin estar negociando espacios o quizás estar reuniéndose para buscar espacios dentro del gobierno actual. En ese escenario, yo diría de que respetamos la decisión del gobierno de buscar el diálogo con los sectores políticos, que debe realizarlo, pero para responder las demandas. No va a ser un diálogo como fue en la época del correísmo, mientras pedían diálogo, pero solamente un engaño para que siga fortaleciendo el sistema gubernamental, pero para debilitar a nuestra estructura organizativa. No nos vamos a prestar para las divisiones. Vamos a empezar por unir a nuestra organización y de manera frontal, firme, decir al gobierno de que esta es la demanda del pueblo, esto es lo que necesitan nuestros pueblos y nacionalidades, y así seguiremos nuestro proceso organizativo con la firmeza de siempre y llevando adelante a nuestra gloriosa CONAIE. El tiempo lamentablemente me impide continuar dialogando y explorando el pensamiento de estos 2 de 5 candidatos que buscan convertirse en presidente de la CONAIE. Queremos agradecer a la doctora María Vicenta Andrade y al señor Marco Guatemal. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por el espacio, muy amable. Tengo una buena noche. También ustedes. Shamu Punchacaman, Chaipi Ricupashun, Salasaka Ayuyactapi, Shu Punchacaman. Buenas noches, señor Guatemal. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.